Bien, chicos, vamos a empezar el día de hoy. Esta semana nos corresponde conversar sobre otra de las funciones gerenciales importantes, una de las cuatro. Ya habíamos hablado del planeamiento, ahora nos toca abordar el punto de organización, que nos recuerda a cuáles son esos aspectos que todo gerente, todo director de hospital, todo jefe de servicio de departamento de un hospital debe tener en cuenta al momento de iniciar sus operaciones que han sido programadas para todo el año. Todas las actividades, ¿no? Sean actividades de consulta externa, sean actividades de promoción y prevención, vacunación, cirugías, ¿no? Todas esas tienen que tener en cuenta esta función de organización. ¿Qué elementos voy a necesitar? Desde recursos humanos, materiales, recursos financieros, humanos, presupuestales, cómo estos recursos van a interactuar para conseguir el cumplir mi actividad, la atención con calidad a mi paciente en una visita domiciliaria o dentro de mi establecimiento de salud. Cada una de estas personas, en el nivel que estén, médicos, enfermeras, de emergencia, de consulta externa, de centro obstétrico, tienen que tener claro cuáles son las funciones de cada uno de ellos, con quién deben conversar. A ver, si yo soy del área de que se encarga de la vacunación, entonces veo los recursos que necesito para la vacunación, vacuna, personal de salud. Si tengo que contratar recursos humanos, entonces coordinaré con el área de recursos humanos, de personal. Si es que tengo que adquirir algún insumo, algún dispositivo médico o para almacén de las vacunas, por ejemplo, tendría que solicitar la atención de este requerimiento al área de logística. Es decir, cada uno, dependiendo del rol que tiene dentro de la organización, tiene que tener claro cuáles son las funciones y cómo coadyuva de alguna u otra manera al cumplimiento de las actividades previstas en la fase de planificación de ese establecimiento de salud. ¿Sí? De eso vamos a hablar esta semana y de manera relacionada también vamos a conocer cómo están organizados los servicios de salud en nuestro país, ¿sí? Cómo se organizan dentro del hospital o dentro de un establecimiento de salud del primer nivel, cómo se relacionan ellos en un ámbito de organización en red, es decir, no visto solo el establecimiento dentro de lo que existe en su infraestructura, sino cómo este establecimiento se relaciona con otros establecimientos de salud de su jurisdicción. Y esa relación se llama redes de servicios de salud, ¿sí? También vamos a conocer esta semana eh, cómo se clasifican nuestros establecimientos de salud en nuestro país. Y esa clasificación está dada por la categorización de establecimientos de salud. Vamos a ver que existen establecimientos de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel de atención, que son los de mayor complejidad. Los de primer nivel son los de menor complejidad, ahí están las postas, por ejemplo, ¿sí? Y en el último nivel, en el tercero, están los hospitales e institutos que son de referencia nacional. Finalmente, vamos a culminar esta semana conversando de algunos documentos de gestión que nos ayudan en la función de organización. ¿Cómo nos ayudan? Nos ayudan, por ejemplo, a saber cuáles son las funciones de cada uno de los puestos de trabajo que tiene mi hospital. Y ese documento se llama MOF o MPP ahora, ¿no? Manual de Organización y Funciones o Manual de Perfil de Puestos, ahora se está denominando así, ¿no? Es el Manual de Perfil de Puestos. También tenemos al Reglamento de Organización y Funciones, más conocido como ROF. Este documento nos dice cuáles son las oficinas, departamentos o servicios que existen en todo mi establecimiento de salud, sea un puesto de salud o sea un hospital o instituto. El ROF es el documento que nos dice a detalle cuántas oficinas y qué función desempeña cada oficina, a diferencia del MOF y el MPP,
que nos describe la función del puesto del médico de emergencia, del médico de consultorio, del médico que trabaja en planeamiento estratégico, ¿sí? Nos da detalle de la función del puesto, no de la oficina, sino de cada uno de los puestos que existen dentro de cada oficina. Y el CAP nos dice, es una lista de todos los puestos que existen en el establecimiento de salud, en cualquier empresa, en verdad, ¿no? Entonces, de esto vamos a conversar toda esta semana. Primero vamos a recordar la definición, pero básicamente aplicada ya al tema de salud, porque ya hemos conversado sobre la definición de esta función de organización en las empresas. Luego pasamos a la estructura y diseño organizacional y vamos a ver algunos ejemplos de organigramas. ¿Cómo entendemos la organización, esta función, una de las cuatro importantes: planificación, organización, dirección y control? La organización, ¿cómo lo entendemos en el ámbito de los establecimientos de salud? Primero, visto desde dentro, ¿no? O sea, desde un establecimiento de salud y todas sus oficinas, departamentos, servicios que existen dentro. Dentro de un establecimiento de salud se refiere a cómo se estructura, cómo conectan cada uno de los servicios de manera interna dentro del hospital, cómo gestionan cada uno para cumplir sus actividades. Hablábamos el ejemplo de la enfermera que va a vacunar, la jefa del servicio de enfermería, cómo gestiona para obtener los recursos para cumplir con su actividad. A su vez, logística, cómo gestiona presupuesto para poder comprar. Tiene que pedir presupuesto de planeamiento para poder comprar los insumos, los dispositivos que está solicitando el servicio de enfermería, para contratar recurso humano por su parte también, la oficina de recursos humanos. Y de eso se trata, ¿no? De poder cada uno de estos elementos que forman parte de mi institución de salud, cómo están estructurados, cómo funcionan, cómo gestionan, cómo coordinan sus recursos y sus actividades para cumplir con la misión del establecimiento de salud. ¿Cuál es la misión del establecimiento de salud? Prevenir enfermedades, promocionar la salud, diagnosticar oportunamente enfermedades, tratar enfermedades, rehabilitar, ¿sí? En el cumplimiento de la misión de un establecimiento de salud. ¿Sí? Se tiene claro cómo se estructuran, cómo se conforman, quiénes lo conforman, cómo gestionan, cómo coordinan sus recursos para cumplir con sus procesos misionales. ¿Cuál es el proceso misional? ¿Cuál es la razón de ser de un establecimiento de salud? La prevención, la promoción de la salud, el diagnóstico oportuno, el tratamiento y rehabilitación con criterios de calidad y seguridad. Asimismo, hay un concepto de organización de servicios de salud visto desde fuera del hospital, de la posta, y es como ellos se relacionan con otros establecimientos que pueden ser de su mismo nivel de atención o pueden ser de mayor complejidad o menor complejidad de atención. Visto desde fuera del establecimiento de salud, la organización de servicios de salud se define como la relación que tiene ese establecimiento con otros establecimientos de salud. Y esto calza muy bien en la definición que conocemos de redes integradas de servicios de salud, porque eso es lo que busca, ¿no? Antes, em, obviamente el término de organización de servicios, organización en el campo de cualquier sector, agrícola y todo, siempre se ve desde un punto de vista individual, pero en el campo de la salud sí tenemos muy en cuenta por el tema de referencia y contrarreferencia, de longitudinalidad de la atención, la continuidad de la atención, la relación que tiene un establecimiento con otro, porque puede ser que la capacidad resolutiva del establecimiento no pueda completar la misión de un establecimiento de salud, que es un diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Entonces, dentro del campo de la salud, calza perfectamente esta visión en red. Y la OMS
la Organización Mundial de la Salud, fue la que promovió e instauró este término, el de redes integradas de servicios de salud, y lo definió de esta manera: al conjunto de organizaciones. Ojo que no está diciendo solo establecimientos de salud, sino organizaciones que prestan o hacen los arreglos institucionales para prestar una cartera de atención de salud equitativa e integral a una población definida a través de la articulación, coordinación y complementación. Puede ser un establecimiento de salud, un laboratorio, ¿no? Un establecimiento de apoyo al diagnóstico, ¿no? Y que de manera conjunta con otros establecimientos forman una red integrada de servicios de salud. Todos en conjunto ofrecen una cartera completa al paciente para la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico oportuno, para un tratamiento óptimo y oportuno y una rehabilitación conforme a los protocolos y evidencias clínicas establecidas. ¿Sí? Entre ellos va a haber no solo articulación, sino va a haber coordinación y complementación de los servicios que se ofrecen, ¿no? Que se pretenden ofrecer a través de la cartera de servicios de salud. Ese es un aspecto muy importante a tener en cuenta dentro de la definición de organización, para no solamente tener esa visión cerrada dentro del establecimiento de salud, sino visto también desde fuera. Una buena organización de servicios de salud se preocupa por buen acceso, calidad de la atención, continuidad de la atención, es decir, si mi hospital, mi posta no puede resolver el problema de salud, yo tengo que preocuparme por, primero, tratar de resolver dentro de mi establecimiento de salud. Mi organización, ¿no? Una buena organización permite que yo pueda responder con calidad, pero puede ser que la categoría o el nivel de mi establecimiento de salud no sea suficiente para resolver el problema de salud que aqueja a mi paciente, y tengo que referirlo. Esa referencia no es suficiente como responsabilidad de atención de mi paciente, sino que yo tengo que hacer un seguimiento a esa referencia de mi paciente que inició la atención conmigo. Es por eso que para el campo de la salud se tiene en cuenta que una buena organización de un establecimiento de salud se tiene que preocupar por garantizar continuidad de la atención. Otro punto a tener en cuenta: la cobertura integral para la población que acude a mi establecimiento de salud. Lo hemos repetido muchas veces. Si viene a atenderse por un resfrío, una bronquitis, una neumonía, y veo que es obeso, lo derivaré de manera inmediata a medicina interna, endocrino, lo que tenga mi establecimiento de salud, pero que permita hacer un diagnóstico oportuno, diagnóstico y tratamiento oportuno para esa otra condición de salud que tiene mi paciente. Y finalmente, una buena organización de los servicios de salud de manera interna, coordinada entre recursos humanos, logística, el área de mantenimiento de mi centro de salud, me va a permitir ser eficiente en el uso de los recursos, ¿no? Si es que yo no converso, yo no sé lo que realiza la otra oficina, de repente voy a contratar un servicio para contratar recursos humanos, o voy a contratar un servicio que haga una función que yo sé que lo puede realizar muy bien alguien de mi establecimiento de salud. Si yo sé las funciones de todos y cada uno de las áreas que existen en mi establecimiento de salud, entonces voy a tener criterios de eficiencia. Repetimos entonces lo que dice esta lámina. Cuando el gerente tiene un organigrama, no solo el organigrama, sino documentos de gestión, ROF, MOF, MPP, CAP, claros,
¿no? Con criterios de oportunidad y calidad de atención, significa que yo me he preocupado por la accesibilidad de mi paciente a mis servicios de salud, a lo que ofrece mi establecimiento de salud. Me he preocupado por garantizar calidad de la atención. Me he preocupado por la continuidad de la atención de mi paciente, por otorgar a todos mis pacientes un paquete completo en articulación con otros establecimientos de salud. Y también me he preocupado por garantizar, cuidar el uso eficiente de los recursos. No estoy hablando solo de recursos físicos, materiales, sino recursos humanos, eficiencia de recursos humanos, eficiencia en el uso de medicamentos, dispositivos y eficiencia en el presupuesto. Este es un ejemplo y hemos colocado aquí el organigrama del Ministerio de Salud. Esto es como vemos un establecimiento por dentro, ¿no? Vemos una serie de oficinas, ¿sí? Una serie de oficinas que existen dentro de esta institución. No es una institución prestadora de servicios de salud, es una institución de salud, ¿sí? Que es normativa netamente, pero básicamente se consigna a modo de que ustedes tengan claro que las oficinas del Ministerio de Salud, que es una entidad de salud, está compuesta por diversas áreas, áreas gigantes, ¿no? Denominadas áreas que tienen a cargo los procesos misionales, que están en la parte inferior, despacho viceministerial de salud pública y el despacho viceministerial de prestaciones y aseguramiento en salud. Son las dos áreas que tienen procesos misionales, la razón de ser del Ministerio de Salud. Pero a su vez, chicos, también tiene órganos asesores y órganos de apoyo que están dentro de la Secretaría General. Aquí encontramos como órganos asesores a su oficina jurídica, a la oficina de apoyo, tenemos también a la oficina de administración, al área de recursos humanos, ¿sí? Toda entidad, independientemente del sector al que se dedique, tiene estas cuatro áreas jóvenes. Áreas, uno, que es la cabeza, que es el puesto máximo, que es la dirección. En este caso tiene la denominación de despacho ministerial, donde está el ministro y su personal, su gabinete de asesores. Otra área son los procesos misionales, los órganos misionales. Otra área que se suelen colocar en la parte superior derecha son los órganos asesores y en el lado izquierdo los órganos de apoyo, ¿sí? ¿Qué son los órganos asesores? Aquellos que nos orientan, nos aconsejan, nos recomiendan en base a data que va produciendo mi establecimiento de salud. Y los órganos de apoyo, los que nos ayudan a cumplir con la tarea contratando recurso humano, haciendo un análisis de presupuesto, de proyecto de inversión, por ejemplo, ¿sí? A arreglar el equipo que se ha malogrado. Esos son los órganos de apoyo. No tienen el tratamiento directo con el paciente como sí lo tienen los órganos misionales que se suelen colocar en la parte inferior, ¿no? Entonces vemos acá una estructura organizacional del Ministerio de Salud que contiene diversas unidades. Cada una de estas unidades se van a diferenciar, porque si yo ya estoy conformando una unidad, significa que esta unidad realiza X funciones que no las va a realizar otra oficina, porque por algo las estoy segmentando y departamentalizando también, ¿no? Por algo yo estoy haciendo esta división, porque tengo claro que esas funciones no se van a repetir entre una y otra. Un ejemplo, el despacho viceministerial de salud pública tiene funciones claras y específicas que están relacionadas a, por ejemplo, qué estrategias debe tener nuestro país, cuál es el modelo de atención que debe tener nuestro país. Y tenemos a direcciones generales
como la de intervenciones estratégicas, que ve todas las estrategias, tuberculosis, nutrición, salud mental, salud bucal, todas las estrategias, y hace el paquete para estas intervenciones, los paquetes de salud. Aquí está también la Dirección de Salud Ambiental, la Dirección de Medicamentos, que se encarga de establecer las normas que rigen el ingreso, los registros sanitarios de medicamentos, las buenas prácticas de almacenamiento. Y tenemos por el otro lado al despacho viceministerial de prestaciones y aseguramiento en salud, que ya es más práctico, ellos se dedican más a la parte operativa, más que normar, ellos se encargan de operar, ¿no? Por ejemplo, tienen que ver mucho con el tema de telesalud, telemedicina. La Dirección General de Operaciones se encarga del planificarlos, de verificar, asesorar y acompañar a la elaboración de planes de mantenimiento de equipos, de mantenimiento de infraestructura de todos los establecimientos de salud públicos a nivel nacional. Y es por eso que tiene una dirección de equipamiento y mantenimiento. En esta área de prestaciones y aseguramiento tenemos a la Dirección General de Personal de la Salud, que no es que se encargue de contratar a personal para el Ministerio de Salud, sino se encarga de ver cuál es el perfil que debe tener el profesional de la salud que debe elaborar en nuestro país para cada una de las categorías, ¿no? De eso se encarga. Aquí también está el personal SERUMS, ¿no? Esta área es la que se encarga de estos aspectos de todos los profesionales de la salud y personal de la salud que va a laborar en nuestro país. Entonces, ¿por qué les he mostrado esto? A modo de que entiendan de que un organigrama debe cumplir con una serie de requisitos. Y lógicamente, volviendo al concepto ya de organización, le da claridad a la organización. Una mirada y uno se da cuenta que es una organización, así nada más, es grande o pequeña. Es una organización grande, ¿no? Es una organización bien grande, porque además tiene hacia abajo órganos adscritos, ¿no? Con independencia jurídica, administrativa, pero que dependen de ellos en el aspecto organizacional. En sí, vemos también que el organigrama, ¿a qué nos ayuda? A conocer a la institución. De manera rápida conocemos a qué se dedica, cuáles serían sus funciones, viendo nada más el organigrama, ¿no? Las funciones principales, también nos da una idea de la cantidad de recursos humanos que pueden tener, ¿no? Un rectángulo que aparece en el organigrama debe tener mínimo 8 personas, mínimo 8 personas. Si no tienen 8 personas, entonces no está justificado para existir. Y esto que en la práctica privada se consideran a mucho más, ¿no? Pero eh, otra ventaja que nos da contar con un organigrama es que nos establece un orden de jerarquía, quién es el superior, quién es el órgano dependiente, nos ayuda también a ver con quién se puede relacionar una u otra oficina y les da una idea de las funciones específicas que va a cumplir cada una de estas oficinas, ¿no? ¿Quién es su superior jerárquico? ¿Quién es su dependiente? Aspectos que vamos a ver con más detalle en las siguientes diapositivas. Ya hemos mencionado los propósitos de que toda entidad cuente con una estructura organizacional. No es que salud lo haya creado, las empresas lo crearon, como los gurús que habíamos mencionado de administración, y el que desarrolla muchos más estos temas es Mintzberg. Mintzberg fue el que se abocó más a las estructuras organizacionales y a las características que deben tener esas estructuras organizacionales para cumplir de manera óptima la misión de toda institución. ¿Cuál es el propósito de que toda entidad cuente con este organigrama, con una estructura que diga de esta forma está conformado mi hospital, mi centro de salud, la DIRIS, la DIRESA? Nos sirve para
dividir el trabajo que se va a realizar dentro de mi entidad. Este trabajo va a estar a cargo de diferentes departamentos, servicios u oficinas que se crean de manera específica dependiendo la función que van a realizar dentro de mi hospital o dentro de mi puesto de salud. Segundo, nos ayuda a asignar tareas y responsabilidades. Qué importante no es solamente es la tarea, sino también la responsabilidad, porque yo una vez que coloco, esta es tu función, ya le estoy asignando una responsabilidad. Si pasa algo, ya sé quién es el responsable del no cumplimiento o de la presión de la presentación de un evento adverso. Alguna complicación, alguna práctica insegura dentro de mi hospital. Entonces nos va a permitir también poder asignar tareas y responsabilidades. Aquí también nos ayuda a contar con una estructura organizacional, a que estas tareas que son individuales se puedan convertir en tareas que se llegan a cumplir con la coordinación transversal con otras áreas. El ejemplo que puse de vacunación, la enfermera por sí sola no podría vacunar si es que no tiene el recurso humano suficiente para cumplir su meta institucional o si es que no tiene, por ejemplo, los conservadores, si es que no tiene las máquinas conservadoras que le permitan garantizar una cadena de frío óptima. Siguiente propósito de una estructura organizacional. Nos permite agrupar los trabajos en unidades, ¿sí? Habíamos visto acá en el organigrama del MINSA. Está agrupando todas las que se van a encargar del despacho viceministerial de salud pública, que son más crear normas, crear carteras de servicios, no está más en ese diseño. Y en el otro es más prestacional, no tiene que ver más con la atención en sí, como por ejemplo los planes de equipamiento, de infraestructura, la atención por telesalud, ¿sí? Es el área que coordina, el SAMU también está en esta área, ¿sí? El Servicio de Atención de Urgencias, el SAMU, y también las contrataciones de recursos humanos a nivel nacional, el perfil que tienen que tener estas contrataciones. Asigna, departamentaliza cada una de las funciones, ¿no? Y obviamente agrupa trabajos en estas unidades que se crean. Otros propósitos es establecer relaciones entre individuos, grupos y departamentos a través de las coordinaciones que se realizan, las líneas formales de autoridad, de quién dependo, quién es mi subordinado. El área del SAMU no podría ir directamente, por ejemplo, aquí en el gráfico que hemos visto, ¿no? El SAMU no podría ir directamente a coordinar, por ejemplo, ¿no? Con con el despacho ministerial, un ejemplo, ¿no? No podría. Tiene un jefe. ¿Quién es su jefe? El viceministro de prestaciones. No podría ir de manera directa, ¿sí? Entonces también nos ayuda a establecer la línea formal de autoridad para hacer el requerimiento, para hacer el pedido. Entonces necesitamos de esta coordinación previa, dado esta línea formal de autoridad. Otro propósito de una estructura organizacional es poder distribuir y utilizar de manera eficiente los recursos de mi entidad. Estos son los tipos de organigramas que existen, ¿sí? Vemos que hay organigramas pequeños, grandes, de una estructura funcional, básicamente teniendo en cuenta las funciones principales de un establecimiento, de una empresa. Tenemos una estructura horizontal que puede ser hacia un lado, una estructura vertical como la que hemos visto del Ministerio de Salud, ¿sí? Y una estructura circular que es por procesos. En el campo de la salud utilizamos principalmente la vertical,
en el caso de nosotros, de Perú y establecimientos de salud públicos. Sí, existen establecimientos privados que trabajan por procesos como la circular, ¿no? Pero en su mayoría aplican el organigrama vertical, ¿sí? Esos son los tipos de organigramas que podemos encontrar. Quiero compartirles un video. Voy a pasarle a ver a su compañero. Ahorita no puedo compartir el video. Hoy, Jocelyn, me has pedido la clase. Voy a descargarla y te la paso ahorita. Un favor, ayúdame a proyectar este video que te voy a pasar. O alguno de estos compañeros que pueda proyectar el video en el caso no puedas. Estoy con un equipo, he intentado proyectarlo y no he podido. Voy a dejar de compartir la pantalla. Jocelyn, ¿estás por ahí? A ver, voy a tratar de compartirlo aquí. Mm, En este capítulo habla. a ver, compartir. Gmail. ¿Está Jocelyn conectada o no está conectada? ¿Podrían ayudarme, chicos, a ver eso? Enviados. Doctora, si no, mándeme a mí el video y yo lo proyecto. Ay, gracias. Doctora, sí está conectada mi compañera. Ya, voy a compartirlo, pero no sé por qué no llega todavía el link. Gracias. Doctora.
Disculpen, en vez de me salí, en vez de irme a otra página. Y ahora Doctora, escribo en el chat. sí, lo proyectó el video que me mencionó. Ay, sí, por No favor, te preocupes, Jocelyn, te lo proyecto. gracias. Gracias, Jocelyn. Igual lo comparto por aquí en el chat. Igual para que lo tengan todos. Te voy a habilitar. Listo, Jocelyn, ya puedes proyectar. Hay que avisarles a sus compañeros que para esta clase van a ver 3 videos. El primero, no hacer caso solo al segundo y al tercero. Adelante. No sé si todos me escuchan, pero yo no escucho. ¿No se puede escuchar, doctora? No. A ver, voy a volver a compartir. O de repente tus compañeros se han escuchado y solo yo no escucho. Ver 1984, una estructura organizacional Ahora sí se escucha, doctora. Sí, está perfecto, gracias. es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. En otras palabras, la estructura organizativa, en términos simplificados, establece tanto el sistema jerárquico de la empresa como la forma en que ésta se va a gestionar. Dada su definición, ¿cuál es la función de la estructura organizativa? Su función principal es establecer las características de la organización de la empresa y estructurar el sistema de trabajo dentro de la misma. Además, sirve también para definir todos los procesos, organigramas, jerarquías y departamentos dentro de la compañía. Características de la estructura organizativa de una empresa. 1. Permite la especialización de las diferentes áreas. En general, cuanto más grande sea la organización, más especializada debe ser. 2. Puede ser centralizada o descentralizada dependiendo de si la toma de decisiones se concentra en la alta dirección, centralización, o en los equipos de trabajo, descentralización. 3. Se diseña sobre la base de un objetivo realista y alcanzable, y luego se adapta a las tecnologías y herramientas que posee la organización. 4. Reduce o elimina la duplicidad de los esfuerzos al delimitar funciones y responsabilidades. Elementos de la estructura organizacional. Según Henry Mintzberg, experto canadiense en la materia, la estructura organizativa contempla siempre 5 elementos distintos. 1. Ápice estratégico. Es la alta dirección de la empresa, donde se toman las decisiones de alto nivel. Desempeña las funciones de supervisión directa, formulación de estrategias y relación con el entorno de la empresa. 2. Línea media. Son los directivos que actúan como brazo ejecutor y de enlace entre el ápice estratégico y el núcleo operativo, transmitiendo la información de forma vertical y horizontal. Tomarán decisiones en cada una de sus áreas específicas. Por ejemplo, un director de marketing solo tomará decisiones en su área de ventas y un director de producción solo en su área de producción. 3. Núcleo de operaciones. Esta es la principal fuerza de trabajo de la empresa. Está formada por los trabajadores que se encargan de las funciones principales de creación de puestos y o servicios. 4. Tecnoestructura. Aquí se hallan un conjunto de especialistas y profesionales que no forman parte de la dirección de la empresa ni participan en el circuito principal de producción, sino que brindan apoyo a la estructura, aportando los cambios necesarios en la organización para mantener la estabilidad de la misma. 5. Staff de apoyo. Suele ser personal subcontratado que trabaja en la empresa y presta apoyo a la estructura en tareas específicas no especializadas, como la limpieza o la vigilancia. ¿Cuáles son los tipos de estructura organizacional?
Dado que cada empresa funciona de forma diferente, cada una debe adoptar una estructura organizativa distinta que le ayude a alcanzar sus metas y objetivos. Por ello, a continuación veremos las más importantes y discutiremos sus ventajas e inconvenientes. 1. Estructura lineal. Este modelo se basa en el principio de jerarquía. Es decir, se basa en la autoridad directa del líder sobre sus subordinados, ya que todas las decisiones y responsabilidades recaen sobre él. Si las funciones y responsabilidades de los miembros están bien definidas, este tipo de estructura se caracteriza por la rapidez y claridad de la contabilidad. La principal ventaja es una estructura sencilla y fácil de entender, en la que las responsabilidades están bien definidas. Esto hace que suela ser el modelo preferido por empresas pequeñas de baja producción y poco capital humano. Las principales desventajas de este modelo son su inflexibilidad y rigidez, ya que los directivos son los únicos con autoridad y poder de decisión. Además, carece de la capacidad de hacer frente a un entorno dinámico. 2. Estructura funcional. Esta es una de las estructuras organizacionales más comunes. Su objetivo es departamentalizar una organización de acuerdo a las funciones laborales comunes. Por ejemplo, una empresa con una estructura funcional agrupará a todos los especialistas en marketing en un departamento y a todas las personas del servicio de atención al cliente en un segundo departamento. La estructura organizacional funcional permite un alto grado de especialización de los empleados y es fácilmente escalable en caso de que la organización crezca. Colocar a los empleados en departamentos basados en habilidades puede permitirles profundizar sus conocimientos en su campo y convertirse en verdaderos expertos en la materia. Entre las desventajas se encuentra el hecho de que, dado el alto grado de especialización, es un modelo que tiende a crear barreras entre los departamentos. Estas barreras limitan el conocimiento y la comunicación de personas procedentes de diferentes departamentos, lo cual es clave en determinadas ocasiones. Además, no se recomienda si la organización cuenta con numerosos productos o mercados objetivos diferentes. 3. Estructura organizativa de staff. Este tipo de estructura combina las relaciones de autoridad directa con el asesoramiento y ayuda de agentes externos a la organización, tales como consultores o asesores. En este caso se prefiere contratar a empresas externas muchas de las funciones que en otros modelos implicaría la construcción de una unidad de trabajo. Esto hace que entre sus principales ventajas están la de ser un modelo flexible y la de lograr que los conocimientos expertos influyan a la hora de resolver los problemas de la dirección. Sin embargo, entre sus desventajas destacamos: si los deberes y responsabilidades de la asesoría no están claramente definidos en los organigramas y manuales, esto puede causar una considerable confusión en toda la organización. Pueden existir pequeños conflictos de ego o liderazgo entre las personas del staff y los departamentos propios de la empresa. 4. Estructura organizativa divisional. En este caso, la estructura de la empresa se organiza por productos, por zonas geográficas o por tipos de clientes. Por productos. La organización se divide por grupos y cada grupo se encarga de la elaboración de un producto específico. Esto ocurre cuando la empresa produce un gran número de productos y, debido a su tamaño, no es posible organizarlos como en los casos anteriores. Su principal ventaja es que permite a las empresas entrar rápidamente en el mercado con ofertas innovadoras. Como desventaja principal, comentar que puede ser difícil escalar bajo una estructura de división basada en productos. Además de que la organización podría terminar con recursos duplicados, a medida que diferentes divisiones se esfuerzan por desarrollar nuevas ofertas. Por zonas geográficas. Esto ocurre en empresas que están compuestas por grandes cadenas organizativas repartidas por distintas geografías, como las cadenas hoteleras. Los directores de cada división son responsables de todos los productos y servicios de la empresa en la zona geográfica en la que se encuentran. Como desventaja principal, comentar que cuando se tiene un departamento de marketing por cada región, se corre el riesgo de crear campañas que compiten y debilitan a otras divisiones en los canales digitales. Por el tipo de clientes. La organización se adapta y se divide en grupos que sean capaces de resolver las necesidades de cada tipo de cliente. De esta forma se consigue una mayor especialización de los vendedores para resolver cualquier problema que se les presente a sus clientes.
El principal inconveniente es que se da demasiada autonomía a cada equipo, lo que puede llevar a que las divisiones desarrollen sistemas incompatibles entre sí. 5. Estructura organizativa matricial. La empresa está estructurada sobre la base de equipos de trabajo autónomos y separados, cada uno de los cuales está asignado a un proyecto específico y dirigidos por un coordinador que depende directamente del jefe de la organización. Se basa, por tanto, en un sistema de mandos múltiples, en la que se combina la estructura funcional y por división. Esto hace que cada trabajador tenga dos superiores, uno de carácter general y otro temporal. Este último será el coordinador del proyecto asignado al empleado, y que una vez finalizado el proyecto se le asignará en otro nuevo. Por su forma, es la estructura más adecuada para los consorcios empresariales gigantescos. Ventajas de la estructura organizativa matricial. Aumenta la productividad de las empresas gracias a la alta especialización del trabajo. Proporciona flexibilidad y una toma de decisiones más equilibrada, ya que hay dos cadenas de mando en lugar de una sola. Desventajas de la estructura organizativa matricial. El principal problema de una estructura matricial es su complejidad, ya que cuantos más niveles de aprobación tengan que pasar los empleados, más confusos pueden llegar a estar sobre a quién deben rendir cuentas. Funciona a través de muchas reuniones, lo que conlleva una pérdida de tiempo en la jornada laboral. 6. Estructura organizativa por comités. En esta estructura, las decisiones y responsabilidades son compartidas por un grupo o comité de personas. Se considera más que un nuevo tipo de estructura, un complemento de ella, por lo que suele utilizarse conjuntamente con la estructura en línea y staff y solo para decisiones concretas. Tiene la ventaja de que se tienen en cuenta todas las perspectivas posibles en la toma de decisiones y se fomenta la coordinación. Su principal inconveniente es la lentitud a la hora de tomar la decisión, ya que depende de varias personas. 7. Estructura organizativa en trébol. Se da en empresas flexibles que tienden a la subcontratación de actividades y a la contratación temporal. Constará de 3 áreas u hojas principales: el núcleo, la subcontratación y el trabajo flexible. En el núcleo se engloban las actividades principales que realiza la empresa y por tanto son aquellas que sabe hacer mejor. La subcontratación es todo aquel trabajo no esencial para la organización, por lo que contratará a empresas o personal externo especializado en dichas tareas. La tercera hoja será el trabajo flexible, el cual incluye a todos aquellos trabajadores que se contratan de forma temporal o a tiempo parcial en función de las necesidades de producción. Finalmente, habrá que añadir una cuarta hoja que no supone ningún coste para la empresa, y es el trabajo que se delega en los clientes, como puede ser el autoservicio en una gasolinera o en un restaurante. Ejemplos de estructuras organizativas de empresas. 1. Coca-Cola. Tiene una estructura organizativa distribuida geográficamente. Por cada mercado tiene su propia estructura que permite una estrecha alineación con los objetivos globales de la empresa. 2. Amazon. Tiene una estructura organizativa funcional, en la que los empleados están organizados por departamentos y áreas como son finanzas, marketing, ventas, etc. Esto permite a la empresa crear muchas sinergias entre los empleados y ser muy competitiva en un entorno estable en el que es líder con gran diferencia. 3. Google. Tiene una estructura organizativa por productos donde hay diferentes divisiones en función de la línea de negocio, Gmail, Google Maps, etc. Por otro lado, mantiene una cierta estructura descentralizada en la que los empleados tienen mucha autonomía y poder de decisión. Estructura organizacional de una empresa pequeña. Una empresa pequeña tiene una estructura organizacional simple, ya que la línea media de mando es escasa y la comunicación entre las distintas áreas es directa. El ápice estratégico de una empresa pequeña está dirigido por el propietario de la misma, que es quien toma las decisiones. Al tratarse de una empresa pequeña, el núcleo de operaciones debe estar compuesto por personas polivalentes, es decir, por profesionales que puedan desempeñar muchas funciones. También cuentan con un pequeño staff de apoyo que llevan a cabo las tareas como limpieza o la contabilidad, entre otras. Con todo esto me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos Ahí lo basados en las dejamos. recomendaciones. Listo. Muchísimas gracias, Jocelyn.
Bien, hemos visto diferentes tipos. Obviamente no se los tienen que aprender todos. Vamos a conversar de los tipos que están más familiarizados en el campo de la salud. Voy a proyectar yo ahora. Y esos son los que vamos a detallar. Pero la idea es que ustedes puedan tener un concepto macro de los N tipos. Mintzberg habla de todos estos tipos y hay más por otras clasificaciones, pero este es el más utilizado, ¿no? El modelo de Mintzberg es el más utilizado por las empresas y del cual parten para poder tener el criterio, ¿cuál es el que me conviene a mí? Para el sector salud, ya les he mencionado cuáles son los que más utilizan, inclusive yo les he hablado más para el sector público, ¿no? Que es muy diferente al sector privado, que actúa del modo como nos ha presentado este docente, ¿no? Vamos a ver, pantalla. Yo les mostré algunos aquí, algunos tipos de organigrama, y hemos visto más de 8 organigramas. Y los que utilizan más en el Estado, en el ámbito de salud, son los verticales. En los establecimientos de salud sí pueden haber inclusive los de estructura plana, ¿no? Los lineales que él mencionaba para las pequeñas empresas, para empresas pequeñas, ¿no? Donde no hay muchos niveles de mando. ¿Qué son los niveles de mando? Son los jefes, ¿no? El director, el jefe de departamento, el jefe de servicio, el jefe de oficina general. Esos son los niveles de mando. Cuando yo no tengo muchos niveles de mando, significa que es pequeñita mi empresa, ¿no? Tiene el jefe y los trabajadores que pueden ser 10, 15, 20 trabajadores, ¿no? Con funciones, ciertas funciones específicas asignadas. Hay el modelo matricial, el funcional sí he hablado, ¿no? El horizontal también. Hay también por espacios, por los lugares, si está extendido, si está descentralizado, ¿no? Como el ejemplo de Coca-Cola que pusieron. Hay por productos, como utiliza también Google, y otros tipos, ¿no? Que aplican para otros sectores. Ahora nos vamos a dedicar a conversar de los que aplican para el sector salud, de los que son más utilizados, porque de repente si ustedes ponen su empresa privada, determinarán que les sirve a ustedes el por producto. Y está bien, tienen que analizar cada una de las características, los beneficios y las desventajas para identificar cuál es el que aplica mejor a la misión y a la visión que tienen ustedes. ¿Cuáles son los elementos claves, sí, que yo tengo que tener en cuenta para este diseño? Para elegir cuál es el diseño que más me conviene. Uno es tener en cuenta cuál es la especialización. Soy salud, vendo computadoras, vendo productos informáticos, vendo chocolates, vendo abarrotes. ¿Cuál es la especialización, el rubro? ¿Sí? Ese es un elemento clave para poder yo tener claro cuál es el diseño que va a ser mejor aplicable a mi institución. Lo otro, las cadenas de mando. ¿Cuántos jefes va a haber? Y eso está muy relacionado con el tamaño de la empresa también, del establecimiento de salud, de si es un centro, si es una posta. ¿Cuántos jefes van a haber? ¿Cuál es la cadena de mando? ¿Cómo va a ser la relación con estos jefes? Influye mucho. También la departamentalización. Y eso significa cuáles son esas funciones específicas que va a tener cada uno de esos rectángulos que yo voy a crear, que son mis unidades orgánicas, ¿no? Creo el departamento de consulta ambulatoria, porque su rubro netamente es dedicarse a las atenciones que vienen por consulta externa. Otro grupo de departamentalización es la función de atención hospitalaria, otro de centro quirúrgico, otro de cuidados intensivos. Voy departamentalizando
de acuerdo a esa función específica que yo estoy creando, a la especialización también, ¿no? La amplitud del control es el tamaño, ¿no? Un jefe, ¿para cuántas personas va a tener a cargo? Si son 1000 personas es imposible, ¿cierto? Tendrían que crearse para esa cantidad de 1000 personas más unidades, ¿no? Más jefes y más unidades, porque no va a haber un adecuado control. Centralización y descentralización, lo hemos hablado también. Esto es más para las empresas grandes, ¿no? Que son consorcios o que trabajan en red. Y finalmente, un elemento clave es, ¿soy una empresa formal o una empresa informal? Porque la informal de repente me sirve solo por procesos, ¿no? O una línea, simplemente. También es un elemento clave entonces el grado de formalización que va a tener mi empresa, que quiero yo que tenga mi institución de salud. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. La especialización del trabajo, ¿a qué se refiere? Es el grado en que las tareas de una organización se dividen en tareas separadas, también conocida como la división del trabajo. ¿A qué me dedico? En salud, de salud, en consulta externa, en atención hospitalaria, en atención de emergencias. La departamentalización, que puede ser funcional. ¿Se acuerdan que hablaron del tipo de organigrama funcional? Del que se dedica a marketing, a postventa, igual, ¿no? Aquí va a agrupar los trabajos según las funciones desempeñadas. Va muy relacionado a la división del trabajo que se ha mencionado en la diapositiva anterior. Puede haber otra departamentalización también por productos, como el ejemplo que hemos visto en el video, una departamentalización geográfica, por procesos, por clientes, por a qué tipo de clientes atiendo, como los seguros, por ejemplo. No hay una departamentalización por clientes. Clientes para la venta del seguro vehicular, la venta para el seguro de salud, y etcétera, ¿no? Según a los clientes que me enfoco. Otro criterio es la cadena de mando, ¿no? Que son las cantidad de jefes que deberían de haber y cómo se relacionan uno con otro, ¿no? El jefe del departamento con el director del hospital, el jefe del departamento con el subdirector, por ejemplo. Es la línea continua de autoridad que se extiende en toda mi institución, desde el nivel más alto, que es el director del hospital o el jefe del centro de salud, hasta el nivel operativo, los más bajos. Eso me va a determinar la cadena de mando y a su vez me establece la línea de dependencia de quién yo dependo, a quién debo reportar, a quién debo informar y si va de arriba hacia abajo, a quién me corresponde supervisar que cumpla la función que ha sido encomendada. Estas líneas de dependencia son características centrales, ¿sí?, de un organigrama. Y aquí tenemos estos conceptos de autoridad, que es el jefe, el que dice, el que supervisa, el que controla. También se establece aquí la responsabilidad, ¿no? Dado que el supervisor tiene que verificar que hay un cumplimiento de una tarea que ha sido asignada, una función que ha sido establecida para tal puesto, la unidad de mando, que se entiende como el principio de administración, que afirma que cada persona debe informar a su superior jerárquico. El médico de emergencia, si ocurre algo, tendría que informarle primero al jefe de guardia si está de noche, ¿no? El jefe de guardia tendría que informar del problema al jefe del departamento. El jefe del departamento de emergencias tendría que informar al subdirector o podría informar al director, pero no podría darse que el médico de emergencia ante un problema, ante un evento crítico, pueda reportar de manera directa al director del hospital, porque el director del hospital no conoce los procesos específicos que pasan en el departamento de emergencia, por más que sea un médico calificado, gerente
o un médico con competencias para ese puesto, hay procesos muy específicos del área de emergencia. Un ejemplo, nos llega un paciente a un hospital tipo 2-1 que no tiene una unidad de cuidados intensivos para manejar a una gestante con HELP, por ejemplo, ¿no? Con síndrome de HELP. No lo tiene. Entonces necesita sí o sí una derivación urgente en ese rato. ¿Lo debe llamar al director del hospital? No. Debería llamar primero al jefe de guardia para reportar esta situación, en tanto él coordina con 2 o 3 hospitales. Como saben que siempre no hay camas, inmediatamente informa, tengo este caso, hay un riesgo alto de esta morbimortalidad, lo estoy reportando. Y a su vez, él hará las coordinaciones con sus pares, con jefes de departamento de hospitales pares, y si no resuelve, pues llamará al director del hospital para que llame al ministro de Salud o al director general de operaciones del Ministerio de Salud. ¿Sí? Por eso existen las cadenas de mando, para que cada uno en su rol y en su competencia pueda resolver los problemas que puedan suscitarse y a su vez también ejercer funciones de supervisión. Jerarquía, ¿a qué se refiere? Al patrón de diversos niveles de la estructura de la organización, desde el más alto al de menor nivel. Existe una jerarquía alta, aquellas que tienen varios, por el tamaño, tienen varios niveles, ¿no? Desde el director general, por debajo pueden estar los gerentes clínicos, los gerentes quirúrgicos, por debajo los jefes de departamento y por debajo los jefes de servicio. Es una jerarquía alta, es decir, hay varios que ocupan un puesto gerencial, un puesto de jefes, o una jerarquía plana, un jefe y 3 subjefes, nada más. Son 2 tipos de jerarquía que podrían tener una institución, una jerarquía alta o una jerarquía plana. Obviamente cada uno con sus ventajas y desventajas, ¿no? En una plana va a haber mejor comunicación, una respuesta más rápida, pero de repente la capacidad de este hospital es mucho menor a la capacidad resolutiva de la jerarquía alta, ¿no? Me refiero por el tamaño del establecimiento de salud. ¿Y a qué nos referimos con la amplitud de control? Era otro aspecto a tener en cuenta para el diseño organizacional. Se refiere al número de empleados que va a tener un jefe a su cargo, de manera tal que pueda cumplir su rol de jefe de manera eficaz y de manera eficiente. Repito, puse el ejemplo, un jefe no va a poder supervisar a 1000 personas. Tendrían que existir 3, 4 o 5 unidades por debajo para poder tener un mejor control de los trabajadores. Un factor importante que se tiene que tener en cuenta en este aspecto son las destrezas y capacidades del gerente, pero también las destrezas y capacidades de los trabajadores. Si son trabajadores con baja competencia, como por ejemplo en operarios, ¿no? Que no son profesionales de la salud, sino operarios, las destrezas y habilidades van a ser menores. Se necesitan mayores cuadros de mando para poder hacer un mejor control. Lo mismo, si el gerente no tiene una buena capacidad en su rol de gerente, no va a poder asumir el control de 15 o 20 personas, sino solo de 5 o de 10. Otro factor que influye en la amplitud del control son las características del propio trabajo. Si el trabajo es muy específico, muy crítico, pues entonces no se debería tener mucho, un jefe no debería estar a cargo de mucho recurso humano, conociendo esa criticidad del servicio. Y aquí podemos poner, por ejemplo, la característica del trabajo que tiene una unidad de cuidados intensivos versus un servicio de hospitalización. Vemos que hospitalización puede tener 200 camas, pero la unidad de cuidados intensivos
tiene 10 a 15 camas. Y es por la característica crítica y muy especializada del trabajo que se realiza. Son todos esos factores los que se tienen en cuenta para este criterio de amplitud del control. Hay otras variables, si las tareas son similares de los empleados, si hay complejidad de esas tareas, similar a lo que hemos conversado del caso de UCI, a la cercanía física de los subordinados, si un empleado está trabajando al lado del otro o están juntos, ¿para qué crear 2 o 3 oficinas? Si pueden ser como están de manera conjunta, es otro criterio, ¿no? Que se puede tomar en cuenta, la cercanía física, el grado en que se usan procedimientos estandarizados. Los procedimientos de UCI son diferentes a los procedimientos de hospitalización. Y dentro de hospitalización, de repente, hospitalización de medicina interna versus hospitalización de neurocirugía o cardiología. Son diferentes. O de hospitalización de gestantes. Son tan diferentes, los procedimientos estandarizados son tan diferentes que tienen que separarse, ¿no? Y existir servicio de ginecobstetricia y servicio de neurocirugía. La complejidad del sistema de información también va muy relacionado con el tamaño de la organización y los sistemas que manejan. En el caso de salud manejamos el GIS para atención ambulatoria. Es una misma historia clínica informatizada, ¿no? No habría mucho de esos problemas, pero en otros tipos de entidades y en otros sectores, ¿no? Otro aspecto que se tiene en cuenta para el diseño organizacional, lo comentaron también en el video, es la centralización y descentralización. Y esto va de la mano con el tamaño de la empresa también, ¿no? Centralización cuando se concentra la decisión en un solo punto y cuando existe solo una organización, ¿no? En cambio, descentralización, yo transfiero el poder de decisión a mis empleados de menor nivel o de otras jurisdicciones, ¿no? Habían hablado los ejemplos también, ¿no? De Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que da poder de decisión en otros países de la misma empresa, pero pueden aplicar otros estándares, otros mecanismos de marketing, otro tipo de publicidad, de acuerdo a la zona donde se encuentran. Está transfiriendo ese grado de decisión, esa toma de decisión a otros niveles, ¿no? También el empoderamiento de los empleados, ¿no? Que es importante en este tipo, ¿no? Teniendo en cuenta la centralización y descentralización. En la centralización, la decisión se basa en solo una persona. Me refiero a la decisión principal, ¿no? A un solo jefe, versus la descentralización. Yo transfiero ese nivel de decisión también a empleados que están por debajo de mi dirección general. ¿Qué factores influyen en el grado de centralización y descentralización? Cuando hay más centralización, yo sé lo que va a pasar, porque sé cómo piensa, cómo organiza, cómo decide mi director general. El ambiente es estable versus en la descentralización, el ambiente puede ser incierto porque cada uno va a tener diferentes criterios, ¿no? En la centralización, los gerentes de niveles inferiores no son tan capaces o adquieren experiencia porque no tienen esta oportunidad de tomar decisiones, versus en la descentralización, los gerentes de niveles inferiores adquieren un rol gerencial importante, ¿no? Porque ya están sujetos a decisiones importantes. En la centralización, los gerentes de niveles inferiores no tienen voz ni voto, versus en la descentralización sí. En la centralización, las decisiones son de carácter muy crítico y en la descentralización se suele delegar principalmente aquellas decisiones no críticas. En la centralización, las instituciones enfrentan una crisis o el riesgo de quiebra empresarial, y en la descentralización, como la cultura tiene un rango corporativo, un criterio corporativo, está abierto a permitir a los gerentes opinar sobre lo que sucede. Es decir,
los gerentes de otras jurisdicciones o de la misma empresa, quien tiene poder quien ha sido transferida en alguna decisión, puede participar de alguna situación crítica o riesgo, como una quiebra de una empresa, por ejemplo. En la centralización, en empresas con más centralización, son empresas usualmente grandes, y en la descentralización son empresas grandes pero que están dispersas geográficamente. En la centralización, la implementación eficaz de las estrategias de la empresa depende de la decisión del gerente principal, donde sabemos que además los subordinados no tienen un poder de decisión, de opinar, ¿no?, o de aportar. Y en la descentralización, la implementación eficaz de estas estrategias, de este tipo de empresas, depende de que el gerente que tiene este poder, dada la descentralización, va a tener mayor participación y puede haber un mayor rango de flexibilidad para las tomas de decisiones críticas. Y el último aspecto a tener en cuenta, jóvenes, para elegir cuál es el mejor diseño que yo debo establecer para mi organigrama de mi hospital o de mi centro de salud o de mi clínica, es la formalización, que es el grado en que yo quiero que mi entidad esté estandarizada, con normas, procedimientos, ¿no?, que guíen el correcto comportamiento, cumplimiento de funciones alineada a la misión y visión de mi empresa. ¿Sí? Si yo tengo claro que mi empresa va a contar con con documentos, con manuales de organización, de perfil de puestos, yo quiero definir de manera formal las funciones de cada uno de ellos, quiero que estén organizados de esta manera, entonces estoy apostando por la formalización, ¿no?, a través de procedimientos estandarizados, normas directivas, ¿no?, u otros que van a guiar el comportamiento, el actuar, las responsabilidades de cada uno de mis trabajadores, ¿no? Es el último aspecto que se tiene en cuenta al momento de elegir el diseño que mejor le va a aplicar a mi hospital, establecimiento de salud o clínica. Sí, esos son aspectos que se deben tener en cuenta entonces para el diseño organizacional. Ahora ya no vamos a ver a una institución de manera individual, sino nos vamos a enfocar a las redes integradas, es decir, cómo funciona o cómo debería funcionar un establecimiento de salud, pero en red, en una red de servicios de salud. Y la norma del Ministerio de Salud establece que los componentes claves que tiene que tener todo gerente para una buena red de servicios de salud, para decir que esta red está realmente organizada en redes integradas de servicios de salud, debe cumplir con estos componentes claves. Uno, debo tener y clasificar a mis establecimientos por sus niveles de atención. Primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención. Una red bien organizada debería tener las tres. Establecimientos que pertenecen al primer nivel de atención, establecimientos que pertenecen al segundo nivel de atención y establecimientos que pertenecen al tercer nivel de atención. Segundo componente clave, debe tener un claro sistema de referencia y contrarreferencia, el cual debe ser aplicable operativamente y constantemente debe estar sujeto a actualizaciones. Una red bien organizada de servicios de salud, una verdadera red integrada de servicios de salud, debe contar con este componente clave, un sistema de referencia y contrarreferencia que funcione en la realidad, pero no solo que funcione, sino que funcione oportunamente para poder atender con criterios de calidad y seguridad a mi paciente.
Siguiente componente clave de una red organizada e integrada de servicios de salud. Debe existir una clara coordinación funcional y territorial, la cual debe ser constante, permanente y fácil, fluida. Y esto ya debe estar descrito en algunos estándares. Debe haber una directiva de cómo deben ser estas coordinaciones, quién llama a quién para tal asunto, con quién debe coordinar. De repente, para la adquisición de medicamentos por el Ministerio de Salud. ¿Quiénes son los responsables en toda esta red para la adquisición conjunta de medicamentos o de vacunas? Lo siguiente, el siguiente componente clave de una red de servicios de salud organizada. Esta red debe garantizar un acceso a cualquier paciente que necesite de la atención de servicios de salud de manera coordinada y según los niveles de complejidad y la capacidad resolutiva que tiene. Poniendo el caso de una gestante que llega a un establecimiento de primer nivel de atención, a un centro de salud, y empieza a hacer signos de un síndrome de Hell, entonces inmediatamente lo derivo. Como red organizada, yo tengo que garantizar que el otro hospital que lo va a recibir de manera inmediata, es decir, con un acceso oportuno. Porque como yo, centro de salud, no puedo resolver esa patología, lo derivo y este otro centro de salud, ese otro hospital que sí tiene la capacidad resolutiva para resolver su nuevo diagnóstico, tiene que atenderlo de manera inmediata, garantizando un acceso oportuno de mi paciente. Si una red de salud puede responder de manera inmediata a ese problema suscitado, de manera coordinada, inmediata, garantizando acceso de la atención, significa que mi red está muy bien organizada como red integrada de servicio de salud. Y lo otro, que debe haber una información compartida de la historia clínica de esta paciente. Una buena organización en red, un sistema de redes integradas, una red integrada de servicios de salud, perdón. Si el nuevo hospital de tercer nivel de atención recibió a esta paciente de Hell, pues inmediatamente en su historia clínica yo debería verificar las atenciones que ha recibido en el otro centro de salud. Debería tener acceso de manera inmediata. De repente no es la misma historia clínica, pero tengo acceso a todo lo que se brindó o a todos los controles, porque de repente en el centro de salud fue que se controló esta gestante, que de manera inusitada después presentó signos de un síndrome de Hell, que no se esperaba, pero quiero ver hacia atrás qué pasó con esta gestante. De repente veo que tuvo solo 2 controles, que no hicieron tal examen inmediatamente, decido de manera oportuna qué exámenes adicionales hacerle y qué no, porque de repente los tengo de hace una semana y puedo hacer un comparativo inclusive de resultados de algunos exámenes de laboratorio o ecografías. Una red integrada de servicios de salud debería compartir esta información. Y ojo que no solo dice información clínica, de la historia clínica, sino también administrativa, el tipo de seguro que tiene, la cobertura que tiene, etcétera. ¿Sí? Son componentes claves que se debe tener en cuenta para la conformación de una red integrada de servicios de salud. Bien, chicos, ahora vamos a conversar. Ya vamos a entrar un poquito más al campo netamente ya de cuáles son los tipos de establecimientos de salud que existen en nuestro país. Y estos se clasifican primero en niveles de atención. Un primer nivel de atención
un segundo nivel de atención y un tercer nivel de atención. ¿Qué niveles de atención tenemos? ¿Cuántos? Solo 3. Salud los clasifica como 4, pero nosotros debemos regirnos a lo que nos dice el Ministerio de Salud para nuestro país. Y para nuestro país, los niveles de atención que existen son solo 3. Un primer nivel de atención, un segundo nivel de atención y un tercer nivel de atención. ¿Qué es el primer nivel de atención o por quiénes está conformado? Por las postas, los puestos de salud, los centros de salud, los policlínicos, los consultorios privados. Cuando vemos que un médico apertura un consultorio, ese es un establecimiento de primer nivel de atención. ¿Qué funciones realiza el primer nivel de atención? Principalmente atenciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, actividades para la recuperación de patologías que no son complejas y que requieren de un tratamiento principalmente básico. En cuanto al modelo de atención de salud, prevalece la atención primaria prioritariamente. El primer nivel de atención debería, según norma, ser el primer contacto de un paciente que busca atención de salud con el sistema de salud en nuestro país. Esto sí ocurre en otros países, en España, por ejemplo, ¿no? Sí o sí, la puerta de entrada no puede ingresar un paciente directamente en un hospital, tiene que ser a través de su primer nivel de atención. Y si lo ve por conveniente, empieza a derivar a los niveles superiores. El primer nivel de atención debería resolver entre el 70 al 85% de los problemas de salud más comunes, como infecciones respiratorias agudas, EDAs, ¿no? O las enfermedades no transmisibles más frecuentes, como la hipertensión y diabetes, ¿no? Debería también resolver estas patologías, ¿no? Resolver en un estadio inicial, claramente, porque hemos dicho en el párrafo precedente que se encarga de patologías no complejas. Aquí se tiene en cuenta que el grado de severidad y magnitud de los problemas de salud plantea la atención con una oferta de gran tamaño, ¿sí? Y de baja complejidad. Hay más personas que se enferman con EDAs de gran tamaño, pero de baja complejidad. Luego tenemos el segundo nivel de atención, donde tenemos a los hospitales del distrito o los hospitales provinciales. No estamos hablando de los hospitales de referencia nacional, ¿sí? Sino los hospitales distritales y los hospitales provinciales. Por ejemplo, el hospital, aquí el de San Juan del Lurigancho, que está en este distrito, los hospitales que están en la provincia constitucional del Callao, también el Hospital San José, por ejemplo, son hospitales distritales y provinciales que atienden ya de manera más especializada en el ámbito ambulatorio y en el ámbito hospitalario. Pero el paquete que ofrecen, si bien es especializado, resulta siendo todavía básico. Puede incluir hospitalización de mediana complejidad, adicional al básico, y es importante tener en cuenta que aquí, en este nivel, además de todo lo que atendió el primer nivel de atención, puede atender especialidades, ¿sí? Puede contar con equipos tecnológicos más especializados, brindando un conjunto de servicios de salud que tienden a resolver problemas de mayor complejidad que los del primer nivel de atención, de aquellos que son referidos y que no pueden ser resueltos por el primer nivel de atención. Además de las actividades de hospitalización, de atención ambulatoria, puede desarrollar actividades preventivas promocionales según corresponda.
pero habíamos dicho que la principal atención es especializada, ambulatoria y hospitalaria básica. El siguiente nivel que tenemos en nuestro país es el tercer nivel de atención. Este tercer nivel de atención lo constituyen todos nuestros hospitales de referencia nacional. Todos nuestros hospitales de referencia nacional. En algunas regiones tenemos hospitales de gran complejidad, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, tenemos uno que también es llamado referencia nacional, en Trujillo también, ¿sí? Pero los que más de mayor complejidad son los que tenemos en Lima, el Hospital Loaiza, el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Cayetano Heredia, ¿sí? ¿Qué hospital está que se me escapa? El Rebagliati, el Almenara, el Sabogal, son hospitales de referencia nacional, ¿no? El Hospital de la Policía también, este que está en la Brasil, los más grandes, ¿sí? Los más de mayor complejidad. Y aquí tenemos también a todos, sin exclusión, a todos los institutos nacionales de salud, ¿no? Al Instituto Materno Perinatal, al Instituto de Ciencias Neurológicas, a la maternidad, al Instituto de Rehabilitación. Todos los institutos están acá, ¿sí? Se encarga este tercer nivel de brindar atención ya no de mediana o baja complejidad, sino de alta complejidad y casos que requieren equipos y de especialistas avanzados, inclusive subespecialistas, ¿no? Obviamente no le va a dar tiempo para tratar atenciones, para dedicarse a actividades preventivas promocionales, por ende solo se dedica a diagnósticos complejos, a tratamientos quirúrgicos, a rehabilitaciones complejas y la necesidad de atención de cuidados intensivos. ¿Sí? Había mencionado que cuenta con subespecialidades. Aquí, en el tercer nivel, es que ya encontramos las subespecialidades. Segundo nivel, especialidades generales, básicas, mediana complejidad, mientras que el tercer nivel de atención ya cuenta con subespecialidades para garantizar una atención de alta complejidad de aquellos casos, aquellas enfermedades que requieren de equipos y de especialistas con mayor complejidad y equipos más avanzados, ¿no? ¿Qué servicios se nos vienen a la mente que prestan estos tres niveles de atención? A ver, para recordar, en el primer nivel de atención, si solo se dedican principalmente a actividades de promoción, prevención de enfermedad y diagnósticos de patologías muy frecuentes, IRAS, EDAS, ¿sí? Entonces, dentro de la cartera de servicios tenemos al control CRED, por ejemplo, control de crecimiento y desarrollo de niño sano, a las atenciones de control prenatal, los 6 controles prenatales que se le exigen a las mamitas, ¿sí? Tenemos a inmunizaciones también y el manejo de las enfermedades más frecuentes, IRAS, EDAS, diabetes, hipertensión. En el segundo nivel de atención, ¿cuál es la cartera de servicios que se tiene? Habíamos dicho que lo que se ve es especialistas en el campo ambulatorio y también en hospitalización, pero hospitalización de mediana complejidad. Y aquí atienden especialistas en las 4 especialidades básicas. ¿Puede haber otras? Sí, puede haber otras, pero principalmente sí o sí lo que tiene que tener es medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía general. Y el último nivel, el tercer nivel de atención, ya encontramos otras especialidades, pero además que habíamos dicho, las subespecialidades. Ya no es cirugía o neurología, sino tenemos neurocirugía, oncología, trasplantes, UCI e inclusive UCI especializada. Hay hospitales que tienen UCI general, donde atienden a todos los pacientes críticos, pero hay hospitales que tienen 3 o 4 UCIs. Una UCI especializada para pacientes
cardiológicos, una UCI especializada para gestantes, una UCI especializada para procedimientos, postprocedimientos radiológicos, de neurocirugía también, y otros de cardiovascular. Entonces existen algunos hospitales que tienen más de 1 o 2 UCIs especializadas. Y en este tercer nivel de atención, la característica también es que cuenta con una cartera de servicios de apoyo al diagnóstico con equipos más especializados. ¿Qué encontramos aquí? Resonancia y equipos de cirugía robótica, por ejemplo, ¿no? Mientras que en el segundo nivel puedo tener ecógrafos, tomógrafos, resonador, algunos tienen, no tienen. Tercerizan este servicio, ¿no? Pero sí tenemos ecógrafos. En el primer nivel también se tiene un ecógrafo, pero de características mucho más básicas, principalmente para las gestantes. ¿De qué se debe preocupar el sistema de salud? Se debe preocupar de que exista una clara y definida articulación entre estos 3 niveles de atención, para que cuando me llegue un paciente por el primer nivel que requiera una atención de mayor complejidad, esta coordinación sea fluida, rápida, en beneficio de un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Por ello que resulta muy relevante o adquiere relevancia la articulación constante, permanente entre estos 3 niveles de atención. ¿Y a través de qué proceso se da? A través del proceso de sistema de referencia y contrarreferencia, que nos va a garantizar que un paciente reciba una atención adecuada según el nivel de atención que tiene, ¿sí? De la referencia que pueda darse a otro de mayor complejidad, pero también de la contrarreferencia. Una vez que el paciente, si fue de un primer nivel a un segundo nivel y lo resolvió, no sé, una apendicitis, de repente fue referido por una apendicitis, ya retorna al primer nivel de atención. ¿Para qué? Para que le hagan el control, de repente lo retiren el punto y ya no se sature en cirugía general, o para tratar otro problema que yo he identificado, obesidad, por ejemplo, o riesgo de o prehipertensión que necesite un control más continuo, no más periódico. Ahí yo evidencio una verdadera articulación entre los niveles de atención, la cual debemos de garantizar que sea fluida y oportuna en beneficio de nuestros pacientes. Y ahí terminamos, chicos. Acá terminamos. Y la próxima clase hablamos de las categorías de los establecimientos de salud y posteriormente de los documentos de gestión. Nos vamos ahora a nuestras clases a las clases de seminario, las clases prácticas.